Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Antes que nada me presento, mi nombre es Cecilia Berino, soy profesora de Historia, graduada de la Universidad Nacional de Rosario y actualmente me encuentro haciendo el doctorado en Historia en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Dicho sea de paso, el trabajo que voy a presentar en el día de hoy es producto de una elaboración que hice para aprobar uno de los seminarios doctorales que giraba en torno a lo que sería la historia de las movilidades, de los transportes. Estuvo muy orientada a sociedades industriales modernas y se tocó muy poco de lo que sería la movilidad no mecánica, que en un instante voy a desarrollar bien de qué se trata. Y cuando se la nombró a esta última temática, es decir, la movilidad no mecánica, pensé, bueno, ¿por qué no aplicarla a casos de videojuegos que si bien son de tipo fantasía, como el caso de Witcher y Skyrim, pero que tienen un tipo de movilidad propia de esas sociedades antes de la industrialización? Bueno, y es por eso que mi trabajo se denomina Representaciones de la movilidad no mecánica en The Witcher 3 y Skyrim. Básicamente, el propósito de este trabajo es analizar el tipo de movilidad que podríamos considerar como no mecánica y cómo se refleja en estos tipos de juegos que son tipo RPG, que son de mundo abierto y de fantasía medieval. Es decir, desmenuzar la movilidad premecánica en diversos conceptos y ver cómo se reflejan en el juego. Vamos a pasar con The Witcher 3, no me voy a detener mucho en la descripción del juego, para quizá gente que no lo conozca, no está de más aclarar. En The Witcher 3, obviamente, el protagonista es Geralt de Rivia, un brujo, es decir, un ser mitad humano, mitad mágico, que busca a su hija adoptiva Cyril ante la noticia de que la cacería salvaje, es decir, un despiadado ejército de supuestos espectros, la busca. Entonces, todo esto se da en el marco de una guerra, un enfrentamiento entre dos potencias militares. Nilfgaard, no sé si se pronuncia así, y los reinos del norte. Por otro lado, Skyrim, el argumento principal gira, bueno, en torno a es tu personaje el que vos te creas, que es, en teoría, es un prisionero que lo van a ejecutar, parece un dragón, y ahí es cuando él se entera que es Dovahkiin, sangre dragón, y que su misión es derrotar a Alduin, a uno de los dragones. La historia transcurre en las tierras nórdicas de Skyrim, al norte de Tamriel, que es el continente en el cual transcurre esta historia. Y también acá se repite una dinámica política parecida con The Witcher 3, porque también estamos en una guerra civil entre la Legión Imperial, que son los que están conquistando parte del continente y se apoderan de Skyrim, que es la región donde son originarios los nórdicos, que a su vez estos tienen una facción rebelde que son los Capas de Tormenta. Capas de la Tormenta que luchan por la independencia de Skyrim. Así que bueno, vamos a desarrollar un poco qué sería la historia de las movilidades a grandes rasgos. Estudiar a estas en tanto un artefacto cultural. Es dar una mirada más completa que brinde un enfoque social, que dé un enfoque social que tenga en cuenta las relaciones entre las personas y que complemente el aspecto técnico que involucra pensar en todas estas tecnologías, esta infraestructura. A esta idea, a esta nueva perspectiva, se la denominó el giro de la movilidad. ¿Qué propone el giro de la movilidad? Que es no es tanto entender el impacto de las tecnologías del transporte en la sociedad y la cultura. Vamos del transporte a la sociedad. Sino comprender cómo se va desarrollando la sociedad a través de estos artefactos, de estos sistemas, de estos regímenes, es decir, cómo medían que se van desarrollando estos artefactos, estas infraestructuras, estas experiencias, se van configurando la sociedad. Que no es un simple impacto en la sociedad. Es algo que un feedback entre ambas cuestiones. No es tanto unidireccional. Entonces, ¿por qué el eje en lo cultural? Porque permite comprender el lugar que ocupa la movilidad en nuestra vida cotidiana, permite entender nuestra relación con los territorios, la experiencia que tenemos a partir de habitar este territorio, pero también
intenta dar una perspectiva más completa e integrar diferentes aspectos como lo económico, lo político y lo social. Podemos encontrar indicios de este tipo de movilidad en un videojuego que se desarrolla en un mundo que, si es fantasía, tiene un tipo de características que se pueden considerar preindustriales porque no tienen, es pura atracción humana o animal. Y entonces, ¿a partir de qué indicios podríamos ver si encontramos algo de esto? El movimiento físico está caracterizado como sería el sistema feudal de movimiento, un movimiento limitado, ¿sí? Bueno, por ejemplo, en Skyrim, para entrar en ciertos lados tenés que conseguir cierto permiso, en ciertas partes te va a complicar entrar. Entonces, de hecho, el protagonismo y las acciones que realizan tanto Geralt como Dovahkiin implican que estén en continuo movimiento, yendo de una locación a otra, transportan diversos objetos, por ejemplo. Sí o sí implica transportar información, objetos que pueden ser importantes para cumplir la trama, dinero, tu propio inventario. Y a su vez, a medida que va visitando cada una de estas locaciones, ambos protagonistas establecen vínculos. Entonces vamos con los diferentes elementos de la movilidad no mecánica. Por un lado tenés la circulación por los caminos y sus peligros. Acá veo un mapa del continente, en The Witcher 3, que se ven todas las rutas que están trazadas. Entonces está bueno para observar cómo el terreno es surcado por todas las rutas, que determinan cómo uno se va a movilizar y va a atravesar este terreno, ¿sí? Y ahí es cuando entra, y yo creo que se puede usar muy bien el tema de la dimensión de la circulación, ¿sí? Estas rutas podrían ser un conjunto de canales por donde se desplazan continuos flujos de información de personas y de objetos. Estas redes, que eso se ve también en el mapa de Skyrim, se forman, configuran y se reproducen a través de las necesidades, por ejemplo, a través de unir diferentes puntos del mapa, ya sea para tu protagonista o para los personajes no jugadores, los NPC. Entonces, para comprender este sistema de caminos que uno ve tanto en el mapa de Skyrim como de Witcher, se rescata el término de redes, en el cual se estudia los medios de transportes y que considera el territorio surcado por estas. Y este territorio tiene un significado en base al uso de estas redes. Se podría decir que tenemos una mirada relacional, es decir, se vinculan con estas redes diferentes lugares, diferentes sujetos, diferentes cosas, objetos. Estas personas y sus hogares también tienen ciertas necesidades de movilidad. Si bien los personajes no jugadores quieren un comportamiento automatizado, se necesitan estas redes para que se pueda simular este comportamiento automatizado. Por ejemplo, cuando vos en Skyrim estás yendo por el camino y ves que hay un grupo de soldados legionarios del Imperio que se están llevando un prisionero o está en medio del camino y justo te cruza el mensajero que dice, bueno, tengo una carta para vos, ¿sí? La función de esos personajes, así sea automatizada, se define en función de esa red. Esa red determina por dónde tiene que circular y cumplir su trabajo. También se podría pensar en el término de caminar, es decir, la acción de caminar es lo que más vamos a pasar haciendo durante estos juegos. Es por donde vamos a surcar estos caminos. Tiene un significado social. Vos a través del camino vos te vas encontrando con diversos peligros, te vas encontrando con estas otras personas, hombre recién, que circulan estos caminos. Se podría decir que se emprende la aventura. Entonces, y acá me interesa rescatar el concepto de caminar como representación de un estilo de vida nómade. Tanto Dovahkiin como Geralt, esto ya lo había adelantado antes, tienen un estilo de vida nómade. Dovahkiin no tiene un lugar fijo para vivir, salvo después cuando empiezan a entrar a diferentes organizaciones, como por ejemplo el caso del Colegio de Magos de Hibernalia, por ejemplo. En el caso de Geralt, también a veces él piensa, bueno, dejar su vida nómade para poder tener una vida hogareña junto con Yennefer. Pero el estilo de vida que ellas tienen es totalmente nómade y eso lo impulsa a tener que surcar continuamente los caminos, precisamente, sobre todo a pie. Ahora, quisiera pasar a rescatar el concepto de las ciudades, las performances que ellas tienen y la contraposición del ámbito rural. Las ciudades tanto de Skyrim como de The Witcher tienen un gran contraste entre el espacio urbano
su propio espacio urbano y el espacio rural. Por ejemplo, tienen murallas. Esto es algo en común que había con las ciudades medievales. Presenta la diferencia entre el espacio seguro, que es en la ciudad, donde hay civilización, espacio rural, o el bosque, que está plagado de peligro. A su vez, las ciudades, a medida que crecen, se desarrollan, necesitan nuevas y más complejas redes de transportes. Estas redes, en los juegos analizados, incluso alcanzan escalas continentales. Necesitan estar conectadas entre sí. Por ejemplo, en el caso de Skyrim, el Imperio, cuando se apropia gran parte del territorio de Skyrim, controla las redes que unen a las ciudades de esta región nórdica. Y el conflicto y la posterior guerra civil, tanto entre la facción de los imperiales como la de los capas de la tormenta, reside, esa pugna precisamente, en controlar estas redes. Por ejemplo, en luchar por la ocupación de territorio. El imperio no tiene ocupado Skyrim del todo porque hay un bastión que mantiene una parte de territorio para sí, que es la ciudad de Ventalia, que es donde está la base de poder de los capas de la tormenta. Entonces, es ahí como la rebeldía o la capacidad de resistir de los capas de la tormenta reside precisamente en la ocupación de un territorio, es decir, de esta ciudad. Ahora, ¿qué pasa cuando pensamos en la circulación? Por ejemplo, es muy común referirse al desplazamiento de personas, objetos de un punto al otro, pero es necesario hacer foco en sitios fijos como las ciudades, las locaciones. Entonces se podría analizar el concepto de lugar y de circulación en base a 3 dimensiones, por ejemplo. En sentido de desplazarse a través del sistema de caminos y muros, por un lado, y por el otro la circulación en tanto entre el cielo y la tierra a través de geografías celestiales. Y si tenemos que pensar en un concepto de lugares, podemos tipificar en 3 criterios. Por ejemplo, los lugares fijos, que son espacios cuyo significado es la permanencia, que son generalmente habitados por las mismas personas toda su vida. Es muy común, en el caso tanto de Skyrim como de Witcher, y cualquier juego de ese estilo también, la típica que el héroe va y se encuentra con el joven o la joven genérica que está cansado de vivir siempre en esa misma aldea. Móviles, que son las que las personas resignifican y se apropian, que son los medios de transporte, por ejemplo los carros y los caballos, que utilizan los protagonistas para desplazarse por el territorio, y que la experiencia del viaje tiene un sentido distinto según los sujetos. Y por último, y es el que más me interesa, los lugares transientes, que son aquellos lugares que en teoría son de tránsito, son lugares de paso, que cobran un significado y tienen una función a medida que las personas se mueven a través de ellos. Por ejemplo, las posadas y las tabernas. Y es ahí donde se establece contacto, se consigue información para las misiones. Entonces, todos estos lugares se reflejan en los mapas. Y para entender a estas representaciones, me gustaría rescatar el tema del giro espacial, en el cual el espacio en el cual habitamos puede ser sujeto de un análisis cultural, que tiene pensar en una organización del espacio en ejes cardinales, y es pensar en cómo volcamos, en cómo representamos las actividades dentro de estos espacios. Y dimensionan el territorio por el cual se desplazan sus protagonistas y nos sirven de guía. Así que bueno, para ir concluyendo, en este trabajo quisimos hacer un aporte a la historia de las movilidades desde los Game Studies, haciendo énfasis en la movilidad no mecánica, utilizando el giro de la movilidad para comprender cómo se desarrolla la sociedad a través de artefactos, a través de experiencias de movilidad y de movilidad. Hemos elegido 2 juegos, son tipo de rol, en mundo abierto. Podría aportar a comprender este género de videojuegos, que son también resultaron ideales para estudiar las movilidades, dado que el jugador decide por qué espacio de camino se desplaza, porque va interactuando con las diferentes personas a partir de este tipo de movilidad no mecánica. Así que bueno, esta es la bibliografía que utilicé para el trabajo, estas son mis redes sociales, quieren agregarme. Y bueno, muchísimas gracias por escucharme.